Condori no está en la lista, ¿por qué llama? ¿O es que con ese celular alguien está queriendo entrar con ese número? O con ese nombre, mejor, perdón. Sí, Lice, creo que recién se unió, se pudo inscribir con rezagados, pero es un compañero. No está aquí en la lista, está en el WebSys. Ah, qué raro, porque está en el grupo de WhatsApp y todo. ¿Tú eres la representante, Lucía? No, pero yo le conozco y él escribió hace un tiempito que Y a recién se ver, pudo que Brenda, inscribir. por favor, me hable. Gracias. Sí, doctorita, buenas tardes. Buenos días, perdón. Buen día, ¿cómo está? Sí, también creo que recién se inscribió Daniel Condori. No está, pero en la lista de WebSys. Doctorita, si no me equivoco, tardan en actualizar en WebSys, creo, los estudiantes que se inscriben y tal vez recién actualizarán, pero no estoy muy al tanto de eso, pero recién actualizan listas también porque hay gente que se sale de las clases o que recién se inscriben. Entonces yo creo que recién van a actualizar. ¿Quién me abre a mi privado? A ver, Daniel Condori. Al WhatsApp, mejor dicho. Ya creo que empezamos. ¿Cuántos están? 25. A ver, un poquito más, unos 3 minutos voy a esperar. Doctorita, ¿al grupo de WhatsApp o a su WhatsApp personal? A mi WhatsApp personal. ¿Tú tienes que ver algo con él? O sea, no estoy entendiendo. Es un compañero de ella de otros semestres, por eso yo tengo su número y todo y le estoy diciendo que se comunique con usted. Ya, a mi WhatsApp, pues a mi número, claro, por supuesto. Doctorita, ya le acabo de decir a Daniel Condori que se comunique a su interna, a su WhatsApp. Ya, gracias. No llama, no pasa nada. ¿Quién más? A ver. Ya creo que vamos a empezar ya.
Bueno, habíamos quedado la anterior clase hablando un poco de la anorexia infantil, que dijimos que es un motivo de consulta frecuente en la infancia y en los centros y en los hogares y donde se vaya, porque ayer nomás estaba en un centro almorzando con niños, pues qué difícil es a veces cuando tienen falta de apetito. Para la mamá es una tortura, en realidad, hacerle comer y hacer terminar sus tiempos de comida, ¿no? Tanto así que a veces hasta le empiezan a amenazar, empiezan a maltratar al niño. Eso es lo que se ve, que no es lo correcto, obviamente, ¿no? Y hablamos de que las causas de la anorexia pueden ser tanto conductuales, como una anorexia simple, que es conductual, que es por conducta, o puede ser orgánica. Entonces, la anorexia simple es la forma más prevalente en atención primaria, en atención nutricional, en atención pediátrica, ¿no? Porque su origen de esta anorexia conductual es multicausal, ya sea por ansiedad de los padres, presiones familiares, falta de coordinación con quien los dejan a sus hijos, o por el estrés mismo. Entonces, esto provoca una falla de respeto al desarrollo y maduración normal de los hábitos alimentarios infantiles o hitos que habíamos hablado, ¿no? ¿Se acuerdan en la anterior clase desde el reflejo de succión hasta la capacidad de comer solo, que son hitos del desarrollo normal nutricionales, ¿no? Lo que condiciona, me siguen llamando. Bueno, lo cual condiciona a un mal manejo de la alimentación, ¿no? Entonces, a veces el abordaje terapéutico, les decía, suele ser más difícil en esta anorexia conductual que en la orgánica, ¿no? Entonces, pero a veces es quizás mediante una sola adecuada educación sanitaria, educación familiar, educación en el mismo seno del hogar, ¿no? Que a veces es más difícil, pero se puede lograr. Entonces, y hablamos de términos como el apetito, el hambre y la saciedad, y en eso tocamos la fisiología del hambre. Quedamos en que el hambre es una necesidad fisiológica de comer. Probablemente los inicios, los estímulos, obviamente parten de la mucosa gástrica del estómago, ¿no? De estímulos aferentes que estimulan estos centros parasimpáticos del tronco encefálico, ¿no? Hablamos también que el principal nervio es el nervio vago, que se produce una respuesta eferente, es lo que dicen normalmente a veces: mi estómago está sonando de hambre, ¿no? Que es el hiperperistaltismo. Esto, bueno, cesará cuando la llegada de alimentos al duodeno libera unas sustancias que inhiben estas contracciones gástricas, o sea, el mismo alimento, ¿no? Apenas entra la sustancia, entonces inhibe estas contracciones gástricas, y ahí surge el término saciedad, ¿no? Que hace la referencia a la sensación antagónica al hambre, ¿no? Por lo donde ya no se desea seguir ingiriendo ningún tipo de alimentos, estamos saciados, ¿no? Entonces, este equilibrio hambre-saciedad parece ser condicionado por factores, entonces, no parece ser, sino que es condicionado por factores fisiológicos, hipotalámicos y psicológicos. En general, lo que hay que comer lo determina el hambre, que hay que comer lo señala el apetito, y qué cantidad lo indica la saciedad, así de simple, ¿no? Entonces, tras distinguir estos términos que son muy importantes para nosotros como nutricionistas o como nutriólogas o que van a ser futuras licenciadas en nutrición, es claro distinguir apetito, hambre y saciedad, ¿no? Porque esto puede definir la anorexia como el rechazo de los alimentos. La anorexia, debida a causas orgánicas, generalmente suele ocasionar un rechazo uniforme a toda clase de comida, a todo, es global.
Mientras que si la causa es ambiental o conductual, como en el caso de ayer, por ejemplo, veía, el rechazo alimentario acostumbra a ser selectivo. O sea, ¿qué es lo que los niños no querían comer ahí? Era más que todo hasta que tendían a querer vomitar. Era gracioso hasta como para grabarles en algún video. La ensalada de repollo que estaba con mayonesa y con tomatito, que sí, estaba lo más apetecible, pero ponían a la boquita a los niños y querían hasta vomitar, pero preferían comer, sí, el fideo o alguna cosa más de allá, ¿no? Entonces, esto es una anorexia de tipo conductual. Y otro error también es que seguramente, y lo he visto, de que no se respetan los horarios de comida, ¿no? Entonces, esta niña, si es que ha consumido la merienda cerca a las 2:30 sirven el almuerzo, entonces también de alguna manera influye, porque si se respeta los tiempos de comida, necesariamente va a tener bastante apetito y va a consumir también todo lo que se le dé, ¿no? Y otra cosa que se acostumbran muy mal las mamás es también lo que les decía, el aporte de agua al mismo tiempo que la comida. Es un error muy fatal, ¿ya? Entonces, la anorexia es un motivo, después de la consulta de cualquier patología que venga al médico, inclusive por tos o fiebre, siempre la falta de apetito es la que a la mamá o al papá les preocupa como motivo de consulta secundario, porque al salir dice, y además no come, o no come carne, o no es poco, o es poco comedor, o no come fruta, ¿no? Siempre los papás, de alguna manera, nos tienden a indicarnos esa situación para que nosotros de alguna manera resolvamos, pero sin embargo el papel fundamental está en el seno del hogar y en la mamá. Inclusive de que rechace de algunas verduras, de algunas frutas, viene ya desde atrás. Sí es gracioso a veces ver de que, por ejemplo, la mamá diga, no le gusta a mi hijo la cebolla, y resulta que es la primera en que no le gusta a ella, ¿no? Entonces es muy importante para para el desarrollo de los hitos del desarrollo y los hábitos alimentarios, que la mamá y el papá y la familia consuman lo mismo y desde un principio una dieta o una alimentación adecuada delante del niño, ¿ya? Entonces, la prevención de la anorexia por problemas de conducta pasa por respetar una maduración de los hábitos alimentarios del niño. Es lo que les decía, la capacidad de comer solo, por ejemplo, generalmente ya es al año o a los 14 meses. Obviamente va a derramar un poco de alimentación en el piso, todo eso, que es normal y que la mamá no debería molestarse y que debería limpiarlo en otros términos, ¿no? Y no decirle, me estás ensuciando, yo te voy a dar, ¿no? Es algo muy común. Entonces el niño se siente de alguna manera un poco obligado, si se termina así, ¿no? Y esto hace de que no le guste a lo posterior la comida, ¿no? Entonces, en la maduración de estos hábitos de alimentación del niño influyen varios aspectos, como hemos dicho, fisiológicos del desarrollo, que se deben respetar, para lograr una conducta realmente satisfactoria, ¿ya? Entonces, entre estos, ¿qué es lo que se debe respetar? La ritmicidad del hambre, ¿no? Tras el nacimiento, el lactante tiene un patrón rítmico de hambre, ¿no? Con intervalos entre 2.5, 4 horas, que puede variar incluso entre distintos lactantes, incluso en un mismo niño a lo largo de los días de la vida. Entonces, debe respetarse este ritmo propio de hambre, evitando esquemas alimentarios rígidos. Asimismo, los padres deben ser educados para interpretar con precisión las necesidades de sus hijos. Eso me refiero más que todo. Por ejemplo, si ustedes duermen a las 10:30, 11, todas las noches, el cerebro es un ente muy inteligente y sabio en ese sentido, ¿no? Al día siguiente les va a dar sueño la misma hora. Lo mismo en la alimentación. Es lo mismo, porque el cerebro maneja todo este ámbito, ¿no? Entonces, si el niño ha desayunado 7:30 y al día siguiente también va a ser 7:30, tenemos que respetar. Y tiene que ser más o menos viendo el orden del vaciamiento gástrico, que son más o menos 2 horas y media, ¿no? Entonces,
Si es 10:30 la merienda, 12:30 el almuerzo, entonces tenemos que respetar esta ritmicidad, ¿no? Porque si hacemos una cosa, le damos 11, esa misma merienda, o le damos otra cosa más, obviamente que ya esta ritmicidad del hambre estamos faltando totalmente el respeto y es algo que nos predispone a esta anorexia conductual, ¿no? Entonces hay que respetar estas etapas del desarrollo del hábito alimentario, inclusive empezando desde la succión. Hemos hablado del reflejo de producción, del desarrollo del apetito, ¿no? Y, como les digo, la capacidad de comer solo. Entonces, es muy importante, además, el desarrollo afectivo y alimentación. La alimentación guarda, aunque no quieran ustedes, una estrecha relación no solamente con este progreso neuromuscular y las necesidades que hemos hablado fisiológicamente hablando, sino también con el desarrollo. Entonces, la integración psicológica, psicobiológica del niño y sus padres se refleja en un proceso que termina siendo que sea el propio niño quien se alimente, y eso es lo más correcto, ¿no? Entonces, a veces se ignoran muchas cosas los padres cuando llegan del trabajo y obligan al niño a comer, ¿no? Hasta se vuelve un momento como se dice, de pelea, un momento que no le gusta al niño ni siquiera que llegue el papá o la mamá para que le dé la comida, ¿no? A eso podemos llegar, ¿no? O enfrentamiento en vez de que sea un motivo de alegría, porque eso debería ser el momento de comer. Y generalmente los errores de los métodos de alimentación son varios, ¿no? Por ejemplo, el de distracción, ¿no? Muchos generalmente consisten en distraer con la televisión, un hermano que baila, un sonajero que se agita, no sé, o la administración de sonidos de animales, o la lectura de un cuento para que el niño coma. Entonces, el nivel más elevado de este método puede ser comer tras el niño, perseguirlo por la casa. O sea, hay tantas cosas que hacen los papás que son métodos de distracción que es un método erróneo, porque nos lleva esto después a una anorexia conductual. Inclusive el método de persuasión, ¿no? Si se trata de persuadir al niño para que coma, rogarle, todo esto no debería existir, y menos el método de chantaje. Si tú comes, ¿cuántas mamás habrán hecho esto entre ustedes que son mamás o papás? Te voy a traer a mi regreso de clases o a mi regreso de trabajo un juguete, un dulce. Eso también predispone a una anorexia conductual, ¿no? Y a veces lo que se hace en los centros, en los hogares también, se les amenaza y les dice, si no terminarás lavando los platos de todos acá o terminarás trapeando el comedor después de que se termina, ¿no? Todos estos métodos son erróneos, y ¿quién no lo ha hecho? Por ejemplo, ustedes han debido hacer, por ejemplo, el de comer a la carta. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Es una sopa de zapallo, el segundo es un pique, es un ejemplo, ¿no? Llegan de la universidad o donde han ido y dicen solamente el segundo porque un poco estoy mal, o había comido ya algo, ¿no? Entonces, esto no es un método erróneo de hacer también, porque ustedes mismos tendrían que respetar sus horarios de comida y no consumir comida chatarra antes de ir a la casa, ¿no? Y si esto ven los niños, obviamente van a repetir lo que ustedes dicen, o sea, porque el niño aprende bien de los que están a su alrededor, ¿no? Y el de comer entre comidas. ¿A qué me refiero con esto? Comer, por ejemplo, una salteña cerca a las 11 y después ir a almorzar, ¿no? Y en el caso de los niños, salen o algún dulce, alguna papa frita, qué sé yo, lo que es costumbre, un pilfrut. Llegan 12:30 y es la pelea fatal para que el niño coma. Entonces, esto es una anorexia conductual. ¿Cómo ustedes se van a dar cuenta de esto? Obviamente haciéndole una buena historia clínica del niño cuando vaya a su consultorio. Tienen que ver con quién se queda el niño, en qué horarios come, y tratar de educar en este aspecto. No solamente ustedes, tal vez van a necesitar también a su lado incluso un psicólogo o una psicóloga para que intervenga en la parte familiar, ¿ya? Y no así en la anorexia orgánica, que es más fácil tal vez tratarla.
Es muy común, por ejemplo, en las mujercitas, en las niñas, a veces no se quejan de infección urinaria porque ya están acostumbradas a que a veces les duela, luego pase, son infecciones urinarias recurrentes o crónicas que llevan a una anorexia también orgánica, ¿no? Entonces, cuando el niño viene a la consulta por este tipo de anorexia, obviamente primero hay que descartar una anorexia orgánica, ¿no? Hacer todos los exámenes que se debe hacer, obviamente primero la evaluación nutricional y de acuerdo a eso incidir en el ámbito donde nos toca, ya sea si es una infección, como les digo, no sé. Entonces es importante saberlo, ¿no? Ahora hay un término muy común y no me van a dejar mentir ustedes, que cuando el niño no quiere comer, generalmente la mamá o el papá viene y dice, ¿no tendrá bichos? Es un término muy común también, ¿no? Entonces, ¿no tendrá bichos mi hijo? Esto de los bichos, a ver, ustedes han llevado en parasitología la parte de bichos, como dicen los parásitos. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que los parásitos pueden llevar a una anorexia infantil? ¿Creen que todos los parásitos pueden llevar a una anorexia infantil? ¿O cuáles pueden llevar? Así como la terapia nutricional, ¿no? La terapia nutricional en casos de diarreas, por ejemplo, de parásitos, es diferente cómo nosotros tenemos que incidir en cada patología, ¿no? Lo mismo en este caso. O sea, ¿qué parásitos ustedes creen que lleve a una anorexia? O sea, una disminución del apetito, falta de apetito, o a un aumento también del apetito, porque hay algunos parásitos. Entonces ahí va la pregunta, les escucho. No todos los parásitos se producen, yo creo, podrían producir anorexia, porque no todos se alimentan, digamos, directamente desde el bolo de lo que comemos. Algunos se alimentan de la sangre o de otras cosas, las cuales puede haber un descenso del peso o de su eh, talla de su desarrollo, pero no de su apetito. Y la mayoría de los parásitos hace eso. Aumenta el apetito, pero no hay una correcta nutrición del huésped. Muy bien, Yerko, pero a ver, ¿qué parásitos son más comunes en nuestro medio y cuáles creen que hagan ese efecto que me manifiestas en este momento? La teniasis, más que todo, creo que es más común aquí. También podría ser la Ascaris lumbricoides. Ratito, con Yerko terminaré, Brendita. No. Ya. Sí, más que todo las teniasis y amebiasis. ¿Esos qué hacen? ¿Aumentan o disminuyen el apetito? La teniasis aumenta el apetito. ¿Ya? ¿Y el otro? La amebiasis no me acuerdo bien. Eso tiene que estar bien claro, porque les cuento que es un problema común. A diario yo lo tengo eso. Al diario. Inclusive hay ciertos parásitos que son muy comunes en nuestro medio, inclusive sin sintomatología alguna, lo tenemos. Y hasta ustedes, sin ir lejos, seguramente si se hacen un copio parasitológico, les va a salir estos parásitos. Y hay una cosa, ¿no? A veces nosotros decimos, los parásitos tenemos en los intestinos, en el estómago, pero no pasa nada, tengo bichos, no pasa nada. Así como lo toman los pacientes, lo del colesterol y triglicéridos. Cuando se les diagnostica,
Sí, estamos en Cochabamba, pues doctora, la comidita y no sé qué, ¿no? Lo toman así por arriba. Pero no es tanto así, porque estos parásitos, aparte de lo que estamos hablando del tema de anorexia infantil, tienen sus efectos secundarios y fatales. Entonces, por eso es importante, al menos en Cochabamba, ustedes y los niños por lo menos una vez al año tendrían que hacerse este análisis. ¿Ya? Y ahora, la MEVAS, lo que dice Yerko, quizás es la más común de todas. Es la más común de todas. Y hay otra más. A ver, ¿quién más quería participar? Las caries lombricoides, doctorita. Sí, también el ascaris. Un poquito menos, pero sí, casi yo a diario hago estos análisis, ¿no? Con los niños, porque nosotros, como tenemos niños en adopción, adoptan los papás, entonces hacemos seguimiento cada 6 meses a estos niños, cómo va su desarrollo nutricional, cómo va su alimentación, y aparte también les hacemos todos los análisis para ver en qué valores bioquímicos estamos asentados, ¿no? Entre esos, el coproparasitológico es muy común hacerlos, porque los niños a veces arrastran, durante estos 2 años, cada 6 meses, arrastran esos parásitos a pesar de los medicamentos que tenemos. Claro que es un círculo vicioso, ¿no? Seguramente él tiene el parásito, le damos el tratamiento y en menos de un mes vuelve a tomar, tal vez por decirles, ¿no? Una agua cruda o alguna cosa, o una fruta mal lavada, entonces entra un círculo vicioso. Y tengo muchos de esos pacientes que ya se les ha hecho incluso cultivo, se le ha hecho el tratamiento, nuevamente a los 2, 3 meses aparece esto, ¿no? Pero no son, gracias a Dios no son muchos, pero la mayoría sí se trata rápidamente. Ya, el ascaris, después más. Y el ascaris, Brenda, ¿crees que haya aumento de apetito o al revés? No sé si aumentará porque creo que los niños no tienen hambre cuando tienen ascaris y su panza se empieza a engrandecer, agrandar. Uh-huh. Ya, no solo por el ascaris, pero no, se engranda. ¿Cuál es a ver, ya que les he dicho de problemas graves en los parásitos, el ascaris, ¿cuál es la patología que nos puede llevar el ascaris? Aparte de que está en el estómago, ¿no? Como habitante, a veces percura el intestino inclusive. Hay una patología que el ascaris nos puede llevar y puede ser fatal, si no se trata. Ha llevado ya parasitología, ¿no? Con mi colega. Si no, nos vamos a ir a repasar parasitología. Porque eso tiene que estar bien sentado en ustedes. ¿Cuáles traen aumento de apetito? Porque van a estar con laboratorios en algún momento, en su consultorio. Tiene que ver qué parásitos es y si es lo que dice la mamá, ¿no? Porque siempre las mamás que vienen dicen, doctorita, no quiere comer mix, ¿será que tiene bichos? Es una pregunta muy común, como les decía hace rato. No quiere comer, ¿por qué será que no quiere comer? Es otra pregunta, ¿no? Esas son las 2 preguntas más comunes cuando se encuentren ustedes con un niño y con una mamá. A ver, ¿quién? Doctora, ¿no puede producir el apéndice? Porque tengo entendido de que... No se te escucha bien. No se te escucha bien, Fabiola. Hay bulla. Hola. Sí, Fabiola, te estoy escuchando. Ay, perdón, doctora, sí, es que por mi casa hay una fiesta y no se escucha bien por eso. Decía, doctora, de que puede producir hasta la apendicitis porque perfora el intestino. No lo escuché. Fabiola. Sí, doctora, ¿me escucha ahora? Ahora sí te escucho.
Dime. Decía doctora de que puede producir hasta la apendicitis porque según tengo entendido de que perfora el intestino, ¿no? Es lo que le he dicho ahorita en este momento, pero hay otra cosa. Ujú. Hay otros, es un síndrome inclusive. ¿Qué síndrome, chicos? A ver, por ahí. Eso también quería decirles. Bueno, yo a veces les voy a hablar en términos médicos y es importante algunos conceptos que si ustedes no entienden, sin miedo me pregunten, ¿no? A veces porque, o investiguen qué es lo que está pasando. A veces no me escuchen nomás. Esa es una mala costumbre a veces de los estudiantes y me incluyo yo. Cuando yo era estudiante igual a veces estaba miedo preguntar y después estamos arrastrando eso. ¿Qué es síndrome? ¿Qué síndrome? ¿Aló? Doctorita, ¿no es el síndrome de Leffler o neumonía? Por ahí andamos. ¿Qué es síndrome? Les pregunté ahorita qué entienden por síndrome. Así, esas cosas a veces tal vez. Doctor, son síntomas eh, que sugieren a una enfermedad concreta. Puede ser dolor de cabeza, vómitos, y podemos decir que es una Solo intoxicación. síntomas. Síntomas. Síntomas o afecciones, algo así. No me leas conceptos. Dime más o menos lo que tú entiendes. Porque ese es Bueno, un yo entiendo concepto que me estás leyendo. no, bueno, yo entiendo, así como le estaba diciendo, que son síntomas, en general, o sea, muchos síntomas y nosotros con esos síntomas podemos detectar una cierta enfermedad, que pueden ser Ya, también muchas, ¿no? Porque muchas se parecen con los síntomas que uno ve. ya. No es el término correcto, pero estamos cerca. A ver, ¿quién más? Son el conjunto de síntomas, de signos y síntomas que componen una enfermedad. Muy bien. Ese es el. Síntomas y signos. O sea, síntomas que el paciente presenta, ¿verdad, Yerko? Y los signos que nosotros, como médicos o Podemos nutricionistas, ver. vamos a hallarlos. En el caso de ustedes, una evaluación nutricional nos está llevando. En el caso mío, yo voy a agarrar el estetoscopio aparte, voy a ver los signos que tiene, por ahí escucho estertores en pulmones, escucho una cosa, esos son los signos, ¿ya? Puedo encontrar roncus con mi estetoscopio, puedo encontrar en abdomen aumento del peristaltismo, esos son signos, ¿ya? Es muy diferente. Y los síntomas son lo que el paciente te va a decir que tiene, ¿verdad? Entonces, este conjunto de signos y síntomas, a eso se llama síndrome, ¿ya? El término síndrome deriva más o menos de la palabra griega simultaneidad, que se definió antes, ¿no? Simultáneo, o sea, ambas cosas. No se puede solamente definir algo con solo los síntomas, porque tenemos que tener también los signos. Inclusive en esto de los signos entra hasta los laboratorios, ¿verdad? Entonces, para ver también y definir, que vamos a llevar en la parte del segundo parcial, donde vamos a identificar claramente interpretación de laboratorio. Muy bien, Yerko. Ya, entonces, ¿alguien más ha entendido? Ya, entonces, hay ciertas patologías, como les digo, si los parásitos estos no se tratan, entonces tenemos consecuencias a lo posterior. Me han hablado de ascaris, me han hablado de amebas y creo que de tenias. Hay un parásito más que es muy común.
Tal vez uno, dos más. Bueno, entre las tenias, ¿cuál sería? A ver, alguien me habló de tenias. ¿Cuál creen que es la más común en nuestro medio? Yo les cuento, cuando estaba haciendo mi pasantía o mi posgrado en España, allá los copros parasitológicos absolutamente salían negativos. Me acuerdo que estaba en el hospital, yo estaba en el hospital de Macarena, en Sevilla. Allá se hacía todos los exámenes, pero no se tomaba en cuenta mucho los coproparasitólogos. Alguna vez se hacía por dolor de estómago, pero no salía parásitos. En ese tiempo que yo estaba, les estoy hablando de, bueno, ya estoy 14, 15 años en la facultad, debe ser de unos 20 años atrás, en un lactante, en un recién nacido, se encontraba Helicobacter pylori en ese tiempo. Para mí era sorprendente, porque acá todavía en nuestro país no había el Helicobacter pylori ni siquiera en adultos, había uno que otro, pero recién se estaba viendo, digamos, ¿no? Pero parásitos no había, ¿no? Pero ahora que han migrado tanto allá, en ese tiempo, dice que habían estos parásitos que les estoy preguntando, hay uno más, ¿no? Entonces han hecho también tratamiento. El caso, por ejemplo, que no tiene que ver mucho con parásito, la patología está de la tuberculosis, y a propósito que estamos hablando de anorexia, es la patología, la tuberculosa, que da la anorexia más marcada. Ya sean niños, ya sean adultos, la anorexia es muy marcada con la tuberculosis. Y es una patología que solamente había en nuestro medio, ¿no? Ahora dice que en España también había, porque yo me acuerdo cuando me dijeron, mi docente hace una defensa de un tema, no sabía cuál, bueno, dedicado a la parte nutricional, como estábamos haciendo posgrado en nutrición, pero él me sugirió que haga tuberculosis, ¿no? Que haga tuberculosis. Yo decía, ¿por qué me está pidiendo mi docente tuberculosis? Después ya yo vi, ¿no? Sí, tiene que ver mucho con la anorexia. Y la falta de apetito, obviamente, tiene que estar relacionado. Entonces, tuve que explicar todo el esquema que hacemos el tratamiento aquí en Bolivia, todo esto, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte que han migrado allá la gente, les digo, y vienen ahora a mi consulta, incluso de España. Hace poquito tiene una señora que trabaja allá y que ha llegado. Allá se está tratando ahora la tuberculosis porque han migrado allá, repito, y también se está tratando inclusive el Chagas, hasta tratamiento, que nosotros ahorita no tenemos un tratamiento definitivo de Chagas, solamente tenemos un tratamiento paliativo.